Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Buenas noches a todos los que nos sintonizan. Les saludamos con mucho cariño desde aquí del estudio de Radio Claret. Y pues esta noche nuevamente para compartir con ustedes la palabra mediante la meditación de la Lección Divina. Pero queremos presentarle a quienes nos acompañan hoy. Muy alegre porque está con nosotros nuestro párroco. Muy buenas noches, Ann. Buenas noches, hermanos que sintonizan cada jueves la palabra en tu casa, la oportunidad de profundizar en la palabra dominical. Así es, y nos acompaña también un hermano que cada miércoles ha estado perseverando porque le encanta la palabra de Dios y nos acompaña y se involucra con nosotros en ese escudriñar la palabra de Dios, y le damos la oportunidad también para que lo salude y se presente. Mucho gusto, mi nombre es David de Gracia, bienvenidos, muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente, esperemos que disfruten el programa el día de hoy y que Dios lo bendiga mucho. Así es, y bueno, espero que los que están desde casa vayan buscando su Biblia, porque junto a nosotros, ustedes desde casa con sus comentarios y nosotros desde aquí, vamos juntos a hacer esa meditación bajo esos 3 pasos: la escucha atenta, luego el entender qué nos dice esa palabra, para luego encarnarla a nuestra vida. Y bueno, esta noche vamos a compartir el Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el versículo del 1 al 15. Y recordarán un poquito que venimos del domingo 16, leíamos a Marcos, en donde esos apóstoles volvieron a reunirse con Jesús después de su misión y le contaban todo lo que habían hecho. Y luego entonces estaba ese gentío que Jesús veía como ovejas sin pastor. Y entonces, en esta noche, aquí en nuestro programa La Palabra en tu Casa, en este Evangelio vamos a escuchar acerca de la multiplicación de los panes. Y queremos colocar en pantalla las preguntas que queremos compartir con ustedes en esta primera etapa, para que ustedes ya se vayan familiarizando, y le pedimos a David que nos las lea. Escuchar. Comparto que me ha llamado la atención el pasaje bíblico en una palabra, frase o versículo. 2. ¿Quiénes aparecen en el texto? 3. ¿Por qué seguía a Jesús tanta gente? 4. ¿Qué responde Felipe? ¿Qué añade Andrés? 5. ¿Qué decía la gente al ver lo que hizo Jesús? Así es. Pero bueno, como empezamos este momento, este compartir, invitando al Señor, también le vamos a pedir a David que nos haga esa oración inicial para que ustedes desde casa y nosotros aquí en el estudio, pues quedemos en presencia de ese Espíritu Santo para poder dar inicio entonces a las siguientes etapas. Padre nuestro que estás en los cielos y nos has entregado a tu Hijo predilecto, envíanos tu Espíritu para que podamos comer y gustar lo que nos das. Danos hoy el pan cotidiano del cuerpo y del Espíritu, y haz que susciten en nosotros el hambre y la sed de ti, de tu palabra y de tu banquete, en el que nos saciarás de tu presencia, de tu amor y de tu paz, en la alegría de los hermanos que nos das hoy, para que compartamos con ellos el pan material y espiritual. Amén. Amén.
Y bueno, vamos a iniciar y le damos el pase a nuestra querida hermana Adilia, que nos va a hacer la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de esto pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberíades. Lo seguía un gran gentío, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los hombres eran 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: Recojan las sobras, para que no se desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado de los comensales, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: Este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, queremos invitar a los que están desde casa a escribirnos, pues para compartir con nosotros esta primera etapa en donde vamos a reconstruir el texto. Y como bien leía David, y nosotros vamos a compartir aquí también en el estudio, qué nos ha llamado la atención en el pasaje, qué palabra, qué frase, qué versículo ha captado nuestra atención en esta escucha atenta que hemos realizado al Evangelio. A mí personalmente me llamó la atención el versículo 2, le seguía un gran gentío, porque veían las señales que hacía con los enfermos. ¿Y a ustedes? A mí el versículo 3, Jesús subió al monte y se sentó allí con los discípulos. Ok, muy bien, dice aquí también que se acercaba a la Pascua. La fiesta de los judíos. A mí me llama la atención de los discípulos que dice: ¿qué es eso? Hablando de los alimentos, ¿qué es eso para tanta gente, no? ¿Qué es eso para tanta gente, sí? Y bueno, también podemos tomar en cuenta quiénes aparecen en el texto. Mencionaba Andrés, el padre Andrés, correcto. Felipe. El muchacho. El muchacho. Correcto. La muchedumbre. La muchedumbre. La muchedumbre. Y el mismo Jesús. El mismo Jesús. El mismo Jesús. Y me llama mucho la atención el gesto de Jesús en el versículo 5, levantando la vista y viendo al gentío que acudía a él. Es entonces cuando él le dice a Felipe, ¿qué le dice David? Cuéntame. Le hace la pregunta. Él le dice a Felipe, le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarán para dar a cada uno un pedazo. Jesús le dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer?
Así es. Le decía para ponerlo a prueba. Eso. Sí. Y qué interesante que dice luego, porque sabía bien lo que iba a hacer. Y bueno, luego viene el tema de de lo que razona Felipe un poco. 200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Y ayer en la lección, cuando leíamos el texto, uno de los hermanos, el señor David, decía que lo que le había llamado la atención los hombres eran 5,000 y decía, no había mujeres. Claro que estaban con sus niños. Así es, así es. Así que era muchísima gente. Muchísimo más. Que de hecho lo dice al inicio, ¿no? Le seguía un gran gentío. Y luego vemos también la acción de Jesús en el versículo 11. Cuando toma los panes, lo que hace, ¿no? Dio gracias y lo reparte. Que es esos son los gestos eucarísticos. Así es. Bendecir, tomar los panes y repartirlos. Sí, así es. Y el versículo 12, quedaron satisfechos. Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. correcto. Ese versículo también lo mencionaron mucho anoche. Recojan las sobras, es decir, todo vale. Lo que obviamente se saciaron, pero también recoger lo que quedaba para que no se desaproveche nada. Así es. Y cuando el gentío vio la señal que había hecho, ¿qué dijeron? Hay dos observaciones del gentío. Arriba, cuando dice que veían las señales que hacía a los enfermos, y luego abajo, cuando la gente vio la señal en el versículo 14. Dice, al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, este sin duda es el profeta que había de venir al mundo. Así es. Y bueno, desde casa nos están escribiendo, a ver, David, ¿quiénes nos acompañan en este momento? Donaciano, El padre estamos Donaciano. en sintonía desde Guatemala. Gracias por evangelizar por todos los medios posibles. Gracias, Buenas Padre. noches, Padre. Gracias, Padre. Clara Grimaldo, buenas noches en nuestro programa preferido, Palabra en tu casa. Buenas noches, Clarita. Donaciano, me llama la atención la compasión de Jesús. La compasión de Jesús, así es. Y ayer también lo comentábamos que uno más. Clara Grimaldo, me llama la atención que el muchacho solamente tenía 5 panes de cebada y 2 pescados para tanta gente. Ok, bueno, podemos, ya habiendo reconstruido el texto, podemos entrar entonces a la segunda etapa del entender. Y bueno, mucha gente acudía a escuchar a Jesús. Venían atraídos por la fama de los milagros y las señales que realizaba. Y aquí quisiera, antes de entrar al entender, mencionar 3 puntos que al preparar este compartir, todo comienza en Jesús. Jesús actúa por sí mismo sin necesidad de que le den órdenes. Él obra según el encargo que le dio el Padre. Vemos también que todo proviene de Jesús. Aun cuando los discípulos hubieran comprado pan, no hubiera sido suficiente para todos. Los 5 panes y 2 peces del joven tampoco son suficientes. El pan abundante, en última instancia, proviene de Jesús. Y el tercer punto, donde está Jesús hay abundancia. La capacidad de ayudar propia de Jesús no está limitada a unas cuantas personas o pequeños grupos. No hay límites para su poder. Y como bien decía el padre Donaciano, su compasión es para todos. Él conoce nuestras necesidades, aún sin nosotros decírselo, porque el texto nos dice, levantó la mirada y ya él sabía que la gente estaba con hambre. Pero bueno, padre, cuéntenos un poquito por qué venimos de Marcos a Juan. Bueno, primero una situación práctica. El Evangelio de San Marcos es cortito, es muy sintético. De hecho, no tiene largos discursos.
y por eso en la liturgia pues nos vemos obligados a retomar el Evangelio de San Juan para completar pues los domingos, ¿verdad?, con el discurso eucarístico del pan de vida, que es el capítulo 6 de San Juan. Es una oportunidad también de dar continuidad a aquel Evangelio, porque precisamente los discípulos están de misión, han vuelto con Jesús, aparece la multitud y entronca perfectamente con este episodio, que no está tan desarrollado en San Marcos. Exacto. Entonces es la oportunidad, por un lado, de ver el signo y por otro, el desarrollo del discurso del pan de vida. Es Gracias, una cuestión Padre. así como catequética y a la vez práctica. Por supuesto, sí, muchísimas gracias. Y bueno, a ver qué hemos entendido, qué no hemos entendido. Y en esta etapa también tenemos unas preguntas que podemos colocar en pantalla para que los que están en casa también puedan responder en esta etapa del entender. Dice, ¿qué gestos de Jesús vemos en el texto? ¿Cómo entender hoy el signo del joven? Ayer compartíamos mucho sobre ese signo del joven que ofrece los panes y los peces. Nos podemos preguntar, ¿soy yo acaso como estos seguidores de Jesús que a pesar de las dificultades, queda muy claro que era el hambre en este pasaje, no lo abandonan? Y una cuarta, ¿hay en mí actitudes pesimistas similares a las de Felipe, que no logra ver más allá de las circunstancias, aún estando en presencia del Señor? Así que bueno, estas son unas preguntas para los que están en casa y nosotros aquí desde el estudio vamos entonces a ver qué hemos entendido del texto. Un poco acerca de la fiesta de la Pascua. Esa era la época en que... Sí. La Pascua se origina en el libro de Éxodo, capítulo 12. Era en época de la primavera, en el mes de abril, o en el mes de marzo, en el mes de abril, los primeros 7 días. De allí, si era año bisiesto, era en el mes de abril, y si era año no bisiesto, era en el mes de marzo. El capítulo bíblico que le quiero compartir para dejar un poco más profundo el tema es Éxodo 12, 17. Dice, ustedes celebrarán la fiesta de los ázimos porque ese es el día que hice salir de Egipto a nuestros ejércitos. Ustedes celebrarán ese día que generación en generación, de generación en generación. Este rito es para siempre, desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del 21 del mismo mes. Ustedes comerán pan sin levadura. Y el versículo 26, cuanto sus hijos le pregunten qué significa este rito, les responderán, este es el sacrificio de la Pascua para Yahvé que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mató a los egipcios dejando a salvo nuestras casas. Al oír esto, el pueblo se postró y lo adoró. Los israelitas se fueron y hicieron lo que Yahvé había mandado a Moisés y a Aarón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, yo creo que es curioso también señalar que, bueno, aquí mencionan el mandato de la Pascua, una Pascua ritual, una cena familiar, pero también sacrificios del templo. Sin embargo, Jesús está haciendo algo nuevo. Es en el contexto de la fiesta de la Pascua, pero está haciéndolo en campo abierto, con la multitud, no en el ambiente sacral. Exacto. Es como un nuevo Moisés, está haciendo algo nuevo, está enseñando a la gente y les ofrece pan, ¿verdad? Que va a ser un anticipo, un anticipo de lo que va a ser la Eucaristía. Okay. De hecho, todo el discurso que se desarrolla después tiene que ver más con la Eucaristía que con el pan simple que ha repartido, ¿verdad? Okay. Pero también señalar algo muy interesante: el hambre humana que padece esta gente le interesa a Dios. Así como habrá un desarrollo más adelante, a Dios también le interesa el hambre espiritual. Pero las dos hambres son importantes para Dios, no es indiferente. La mirada de Jesús sobre la multitud
habla de cómo es el Padre y qué siente el Padre ante el hambre de la gente. Pero como les digo, bueno, sí, hay un contexto de Pascua, pero Jesús propone un nuevo camino, ¿verdad? Y es el de dar, aunque sea poquito, para el hambre del otro, para saciar el hambre de los demás. Así es, qué bonito, qué profundidad. Tenemos mensajes. A ver, David, vamos a ver quién nos escribe. Lidia Poyatos, buenas noches, padre, hermanos, bendiciones. Bendiciones, Lidia. Saludos, Lidia, anoche te extrañamos. Querube Díaz Chen, buenas noches. Me llama la atención que hubo comida bastante y quedó para repartir más. La providencia, abundancia, la gracia a Dios. Adi Riquelme, feliz noche y el Señor les bendiga. Hermosa misión evangelizando a través de este lindo programa. El Padre Donaciano, como gestos de Jesús está la acción de gracia. Querube Díaz Chen, yo a veces pienso como Felipe, a veces como Andrés. Por eso que cada día pido a Dios que me enseñe a confiar y creer más en Él. Adi Riquelme, Jesús siempre atento a nuestras necesidades físicas y espirituales. Muchísimas gracias a los que nos están escribiendo. Ya sabemos que no estamos solos y qué bueno que están acompañándonos en cada una de las etapas. Y bueno, mencionaba Querube a Felipe y a Andrés. En efecto, un Felipe un poco teniendo un pensamiento muy humano en cuanto, bueno, 200 denarios no nos van a alcanzar para comprar tantos panes para tanta gente, pero la actitud de Andrés que puede ver a aquel muchacho que va a compartir esos peces y esos panes y en vez de quejarse busca soluciones, encuentra pues a ese muchacho con esos 5 panes de cebada. Anoche decía Lari que los panes de cebada tienen, o sea, son distintos, pues. Son de baja calidad. Son de baja calidad. No es como el pan de trigo. Así es, así es. Quiere decir que incluso la ofrenda es humilde, muy sencilla, la ofrenda de un pobre. Así es. Se hace con agua y se hacía el agua y la cebada. No tengo idea de cómo se prepara, pero bueno, si se refiere a un pan de gente pobre, ¿no? Sí, estuve leyendo que se mezclaba el agua con la cebada y se hacía el pan. Yo quisiera señalar algo importante también, que está como en el marco general y que debe entenderse también a la hora de leer el texto, el tema del comer en el pueblo judío. Cuando se comparte la mesa no se hace con cualquiera en el pueblo judío, sino con gente de tu mismo estatus social y de tu misma religión. Porque en el comer se hace comunión no solo, con el que está a la par, sino con Dios. Entonces aquí es muy llamativo que Jesús coma con multitudes, con todo tipo de gente que se puede encontrar una multitud. Cuando hablamos de esta multitud, no es el pueblo de Dios oficialmente, ¿verdad? Como el resto fiel, sino la chusma. Wow. Esas ovejas sin pastor de las que habla Jesús. Los que han sido abandonados a su suerte y no tienen salvación en la religión oficial. Jesús, digamos, ante el pueblo oficial, ante las autoridades, está haciendo algo fuera de orden. De hecho, pues se verá más adelante las controversias que tiene con las autoridades, porque se hace amigo de una muchedumbre que no tiene, digamos, mucho orden en su vida, ¿verdad? Así y aquí es. hay hombres, mujeres, niños, todo el mundo, ¿verdad? Que Sí. en el pueblo judío, mujeres aparte y hombres aparte comen. Entonces, no es tan inocente el relato, ¿verdad? Como un día de picnic, que salió Jesús con sus apóstoles, qué bonito, multiplicó el pan y comieron. No, todo eso era demasiado llamativo, demasiado pasado para la autoridad, estaba pasado fuera de orden. Y también resaltar que a pesar de todo eso, Jesús sí tiene
un estilo de comer, que luego va a ayudar a los discípulos a reconocerlo en la resurrección. Y es esto que se ha dicho: toma los panes, Sí. los toma en sus manos, da las gracias y los reparte a la gente, a los que estaban sentados. En una casa bien puesta, quien bendice y toma los panes y bendice es el patriarca o el maestro, en este caso Jesús, debería haberlo hecho, pero partir y repartir era tarea de mujeres y esclavos. Wow. Y aquí está diciéndolo Jesús. Obviamente va a contar con la ayuda de los discípulos, de los apóstoles, pero ahí dice directamente, los repartió. Entonces, ese comer de Jesús también es llamativo, ¿verdad? Porque rompe con el esquema ritual y cultural. Y ya vamos a ver a Jesús comiendo por todo lado. Sí, No solo es aquí es, digamos, como una expresión muy grande, ¿no? exacto. Pero ya podríamos repasar las veces en que encontramos a Jesús comiendo en el Evangelio con gente de no muy buena fama. Correcto. Y por eso los fariseos también lo cuestionaban. Lo cuestionaban, Sí, claro. sí. En casa de Mateo, De con los Saqueo. cobradores de impuestos, en la casa de Saqueo, Saqueo también. en la casa de los hermanos de Betania, en la casa de Simón el fariseo. No sé si recuerdan esa Sí, comida, también. que incluso el fariseo empieza a cuestionar a Jesús porque Porque llega aquella Y mujer. él, Que él- estaba llorando y la Si Sí, este ajá, fuera que él profeta, jugaba con sabría la- quién está haciendo esto, ¿no? Así es. Y bueno, la lista puede ser larga. De hecho, esto yo considero que es uno de los grandes signos de Jesús. Comer, compartir el alimento revela algo de Dios, algo de la voluntad de Dios sobre su pueblo, y es que estén en comunión con Él. Recuerdan, la mesa es comunión. Sí. Estos últimos marginados están llamados a la comunión. Estos que no valen porque no tienen, para Dios son importantes y deben tener en abundancia Así es, de los mismos frutos de la tierra, ¿no? por supuesto. Anoche nos decía el padre Oscar, tomando en cuenta lo que usted nos dice, que él díganle que se sienten como si estuviese justamente preparando La una mesa. mesa. Exactamente. Entonces me vino ahorita ese recuerdo al escucharlo, ¿no? Y justamente no se mide, pues, ni tampoco al multiplicar fue tan justo, sino en abundancia y todo lo que sobró, pues para él, que nada se desperdicie. Es muy enfático también en el texto. Tenemos mensajes. Bueno, David, hoy nos están acompañando y nos están escribiendo. Muy bien. Clara Grimaldo, Jesús se preocupó por saciar el hambre porque eran como 5,000 al tomar los panes. Jesús, dándole gracias a Dios, los bendijo y los repartió. Clara Grimaldo nuevamente, al igual repitió los pescados, sacándolos, todos les dijo a los discípulos que recogieran los pedazos sobrantes. Mariana Rimola, no debemos preocuparnos si nos falta, si no tendremos, Dios nos dará lo que necesitamos y siempre tendremos para compartir, incluso cuando pensamos que no, sigamos creciendo en nuestra fe. Mariana es de Guatemala, participó en el encuentro de comunicación acá. Bienvenida, hermana Buenas Mariana. noches. Clara Grimaldo, para que no se desperdiciaran. Padre Donaciano, Jesús nos compromete en dar. Por eso los discípulos le presentan al joven con los panes y peces. Bueno, muchísimas gracias. Y quisiera irme al final, padre, también el tema del reinado, que en ese momento la gente decía, este es el profeta que habría de venir. ¿Qué pensarían ellos en hacerlo rey? ¿De qué manera? Pero el reinado de Jesús. Claro. Bueno, lo más básico, ¿no? Cuando sacias una necesidad de la multitud, se genera una expectativa política. No es el reinado eterno del Mesías Cristo, ¿verdad? Así es. No, es una reacción muy normal en una multitud que ha tenido un regalo, ¿verdad? Muy, muy básico como el comer,
Y de hecho, pues esto da a cuestionar a Jesús después. Me buscan porque sacié su hambre, Sí, por las dirá señales. Jesús. Ujú. Y entonces, yo creo que aquí, pues es la expectativa también equivocada que tenían los judíos acerca del Mesías, ¿verdad? Aquel que va a cobrar venganza o aquel que va a traer abundancia, aquel que va a solucionar problemas muy concretos. Lo que puede sucedernos en las elecciones, ¿verdad? De acuerdo. Idealizar personas o ideas, proyectos, Ujú. ¿verdad? Sin tomar en cuenta de que quizás los mismos políticos no logran llegar ni llenar esas expectativas, ¿verdad? Sin embargo, aplicándola a Jesús es una visión muy corta y muy interesada. Ujú. Verlo solo como aquel que puede resolver el hambre o que puede resolver el problema político Ujú. de un país invadido como es Sí. la tierra de Jesús, ¿verdad? Por un imperio que más bien roba y cobra Totalmente. impuestos. Ya vamos a ver que el reinado de Jesús va por otra línea, ¿verdad? Que es la línea del servicio, Así es. del darse, del entregarse, no el tomar el poder de facto. Así No es. sé qué opinan ustedes de esto, ¿no? Porque a veces tenemos ideas muy cortas de Jesús en ese sentido. No, yo creo y por eso lo quise tocar, porque creo que pensar en que, como la gente que en ese momento, nos está saciando, vemos las señales, sana, hace tantos milagros, bueno, este es el que vamos a poner como el rey y quiero estar yo a la derecha y a la izquierda, pero realmente no es así, es ese Jesús compasivo, ese Jesús lleno de amor, que conoce, y como bien usted decía al inicio, va a saciar el hambre física, pero sobre todo también esa hambre espiritual. Así que, bueno, con esto vamos a pasar a la etapa del silencio. Vamos a compartir con ustedes una canción y le pedimos en este momento al Señor que nos muestre ese camino de la solidaridad para ver entonces, al regresar en ese encarnar, qué me dice a mí, en mi vida, no nosotros, sino cómo encarno pues esta palabra en mí. Vuelve a actuar en nuestro tiempo, date a conocer en nuestros días, Señor, eres compasivo, eres compasivo. Tu majestad cubre los cielos y la tierra está llena de tu gloria, resplandeces como luz, brillas con tu luz. Delante de ti se calma la tempestad, la tempestad. Delante de ti todo vuelve a nuestro favor, a nuestro favor. Delante de ti se calma la tempestad, la tempestad. Delante de ti todo vuelve a nuestro favor, a nuestro favor. Aunque la higuera no dé sus brotes, aunque los árboles no den sus frutos, aunque
den sus frutos, aunque mis campos ya no produzcan. Me alegraré en ti, yo me alegraré en ti. Tendré mi gozo en Dios mi Salvador, mi Señor, mi fuerza, mi Señor, mi fuerza. Tendré mi gozo en Dios mi Salvador, mi Señor, mi fuerza, mi Señor, mi fuerza, mi Señor, mi fuerza. Oh, delante de ti avanza la tempestad, la tempestad. Delante de ti todo vuelve a nuestro favor, a nuestro favor, a nuestro favor, a nuestro favor, Señor, a nuestro favor. El relato de la multiplicación de los panes es uno de los pasajes que aparece en todos los evangelios. Todos destacan la multitud que sigue al Señor, los panes y el pescado, la acción de gracias y el hecho de que todos comen y se sacian y la cantidad que sobra. Pero hoy en nuestras vidas a menudo también encontramos desafíos que parecen insuperables. Y de este pasaje bíblico hemos entendido, hemos compartido esa importancia de sentarnos a la mesa, de esa comunión. Y en nuestra labor diaria nos enfrentamos también a esa tarea de alimentar nuestras comunidades, no solo espiritualmente, sino también a ofrecer nuestro apoyo emocional. Y también esa fe en la providencia divina que nos lleva pues a confiar también en Jesús. Y queremos compartir con ustedes las preguntas para esta etapa, que básicamente son 3. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué le respondo yo a Dios? ¿Y a qué me comprometo? Así que pues vamos a compartir nosotros aquí en el estudio qué me está diciendo Dios a través de esta palabra. Y a mí personalmente me invita mucho a confiar. Creo que en las últimas semanas, personalmente y en mi casa con mi hija, hemos tenido muchas situaciones de salud muy comprometidas, pero creo que nos ha sostenido esa fe en Jesús. Así que pues me invita a confiar como esa gente que lo seguía porque siente en su corazón que Él está allí y sabe lo que necesito. Bueno, Dios en esta palabra me comparte y quiero compartir a los hermanos que debemos ser más generosos y también tenemos que tener en cuenta de que la comida es sumamente sagrada, muy sagrada. Guardar para dar también. A veces tenemos tanta comida en la casa y la botamos, la desechamos. Es importante que también se le dé salir un rato en el carro y llevarla, donarla. Es muy importante. Y te enfrentas también a una realidad. Cuando la donas, también ves la cara de Jesús en aquellas personas que la necesitan, porque hay que saciarlos, ¿no?, de algo. Y eso te hace crecer y eso va formándote también espiritualmente. Eso es lo que puedo compartir con ustedes. Así es. Bueno, para mí es la invitación a generar comunión, encuentro de personas. Bueno, de hecho es un poco mi vocación, ¿no? Y favorecer el encuentro de las personas
que se sientan acogidos por Dios, que experimenten comunión al compartir en la misión, en la vida, en la tarea de cada día. Así es. Y bueno, tenemos mensajes. Vamos a leer qué nos dicen los que están en casa acompañándonos. A ver, David, tú nos ayudas. Clara Grimaldo, la multitud lo quería proclamar rey. Adi Riquelme, Jesús nos ama a todos por igual, sin distinción, hombres, mujeres o niños. Gloria Delgado, Jesús, que en mi vida no me falte la misericordia y el amor para el hermano que necesita de mí. Saludos, Gloria. Lidia Pollatos, no es dar el pan hoy para luego ver cómo se resuelve el hambre de mañana. Jesús nos ofrece el pan de vida para quedar saciados de su amor y misericordia todos los días de nuestras vidas. Querube Díaz Chen, a mí Dios me dice que limpie los anteojos para que vea esa multitud con hambre de su palabra. Así como el Evangelio, la gente vea y lo reconozcan. Clara Grimaldo, Dios nos invita a que su palabra es pan de vida, que debe ser compartida con el que tiene hambre de ella. Bueno, ese es nuestro último mensaje y creo que también escuchando lo que aquí hemos compartido, este Evangelio nos llama a estar profundamente comprometidos, como bien lo mencionamos, con nuestra comunidad, pero también con nuestra familia, también en nuestro trabajo con esos compañeros, allí donde estamos diariamente a ser instrumentos de Dios, trabajando juntos para alimentar a los hambrientos, pero no tanto un hambre física, sino en espíritu, llevar la palabra, llevar la esperanza, llevar sobre todo el amor y la compasión, a servir con dedicación como lo hizo Jesús, como compartíamos en la etapa del entender, pues Él no se preocupaba por lo que las autoridades en ese momento, sabiendo que lo que Él estaba haciendo no era algo que en la época era permitido, o sea, su compasión iba más allá, su amor iba más allá, su generosidad, y el compromiso con los demás. Y bueno, ¿a qué nos comprometemos en este Evangelio? Tenemos mensajes, vamos a ver si los que están en casa ya nos comparten sus compromisos. Viajando a la reflexión, me dice hoy Jesús que ante una situación en donde yo pueda ver insuficiencia o incapacidad, tener la certeza de que Él me dará lo necesario y más, con lo que yo consiga, ponga o me den. Mariana Rimola, a mí me dice la palabra que vea no con mis ojos, sino con mi corazón. Dar sin medida y sobre todo seguir en pastoral juvenil, con los chicos y más con ellos que necesitan amor. Así es. José Amaya, abundancia de bendiciones, hermanos. Reportando sintonía de San Juan, Puerto Rico. Oh, qué belleza, de lejos. Así es, de lejos. Wow, buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, hermano Aquí Amaya. los esperamos todos los jueves, la verdad que sí. Yo quiero conocer Puerto Rico. Estoy en un programa sobre la isla y es muy lindo la yo patria no lo conozco puertorriqueña. tampoco. Ujú. Mira qué lindo. Mucha naturaleza, también mucha historia, gente linda. Mira qué rico, padre. Bueno, usted va y me cuenta. Y Vamos, a ver si me animo. hacemos excursión. Así es. Así es. Y bueno, seguimos pues con este relato de los panes y los peces, que como bien hemos hecho mucho énfasis en esta noche, es más que un milagro, o sea, es una invitación a vivir de manera que refleje valores del reino de Dios. Hablábamos que la gente en el pasaje decía que lo quería hacer rey literal, pues no, el reino de Dios es generosidad, es fe, es servicio, es donarnos,
nos enseña a que independientemente de los recursos que tengamos, porque podemos buscar muchas excusas, no es que no tengo, estoy limitado, pero realmente tenemos la voluntad de compartir, de trabajar juntos para llevar esa multiplicación de nuestros esfuerzos, porque vemos que solo eran 2 peces y 5 panes, y Jesús hizo abundancia. Y como mencionábamos, Jesús multiplica todo, multiplica los sentimientos de amor, multiplica los recursos, y es así, o sea, siempre que tenemos a Jesús en el corazón, en nuestros ambientes, Él hace que sobreabunde el amor. Entonces, que este pasaje nos inspira a mirar más allá de nuestras limitaciones, sino más bien actuar con fe, a llevar consuelo, a llevar amor, y a ser partícipes de la obra de Dios en el mundo. No sé si ustedes sí, creo que es muy importante esa conciencia de dar incluso lo poquito que tengamos. Sí. No aferrarnos, ¿verdad?, por falsas seguridades a pertenencias, posesiones, ¿no? Siempre eso puede ayudar a que otros tengan vida. Cuando nos volvemos egoístas, entonces hay hambre. Sí. Hay hambre en otros. Incluso nosotros mismos, el egoísmo genera un hambre espiritual. Pero cuando somos capaces de salir de nosotros, de soltar ese pan de cebada, esos 2 pececitos, y pensar en el otro, creo que Dios hace la obra allí. Así como hizo la obra con el trabajo, perdón, con el esfuerzo, el detalle de este muchacho, ¿no? Así es, así es. Y también, Padre, nos invita a nosotros a darnos cuenta que tiene el otro. Eso lo compartíamos anoche, porque fíjense, Andrés, él se dio cuenta que el muchacho tenía esos 5 panes y esos 2 peces. Entonces, somos nosotros capaces de darnos cuenta qué tiene el otro, o dentro de nuestros egoísmos pensamos que solo somos nosotros los que tenemos para dar. Y no es así. Muchas veces nosotros también estamos vacíos. También tenemos en nuestro interior esa hambre espiritual, pero viene ese que está cerca de nosotros, ya sea en nuestra misma familia, en nuestras comunidades, y con un abrazo, con una escucha, tiene tanto que entregar. Entonces, es de ambas vías. Jesús no se cerró. No tengamos esa actitud de Felipe, de estar preocupados en los denarios, en los recursos, en las monedas, no, realmente más bien ser Andrés, que se da cuenta a quién tiene a su alrededor, y que eso poquito que tiene el otro, también juntos podemos llevarlo para toda una multitud. Y bueno, queremos también compartir con ustedes un poquito de la jornada que vamos a tener este domingo, que es la jornada de los abuelos. Y cuando preparaba pues este compartir de esta noche, leí el mensaje del Santo Padre Francisco, muy bello, sobre esta Jornada Mundial de los Abuelos, y que realmente el tema elegido es "En la vejez no me abandones", que viene del Salmo 71 en el versículo 9, que pretende subrayar cómo la soledad es lamentablemente la amarga compañera en la vida de tantos mayores que a menudo son víctimas de la cultura del descarte. En esta 4ª Jornada Mundial dedicada a ellos, no dejemos de mostrar nuestra ternura a los abuelos, a los mayores de nuestras familias. Visitémosle a los que están desanimados y que ya no esperan que un futuro distinto pueda ser posible. A la actitud egoísta que lleva al descarte, a la soledad, contrapongamos el corazón abierto y el rostro alegre de Jesús. Y fíjense qué bonito que el Evangelio es justamente la compasión, y a veces a los jóvenes les cuesta un poco, bueno, nosotros no es que, yo en lo personal no es que sea abuela, pero les cuesta mucho escucharnos. Imagínense a los abuelos, pero allí hay tanta sabiduría, y es una de las cosas que resalta el Papa Francisco en este mensaje que tiene preparado para la jornada, ¿no? Sí, mañana viernes estaremos celebrando a los abuelitos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Así es. Por eso se ha colocado el domingo más cercano
esta jornada de oración. Y qué interesante descubrir que el propio Jesús tuvo sus abuelitos, ¿verdad? Tuvo sus abuelitos, Los así papás de es. la Virgen María. No se mencionan los de los papás de José, pero bueno, ahí se resalta también la humanidad de Cristo, que fue en todo semejante a nosotros. Tuvo familia, tuvo papás, tuvo abuelos, tuvo historia. Así es, así es. Y bueno, tenemos mensajes. A ver qué nos escriben. Querube Díaz Chen, yo me comprometo a compartir y repartir la palabra, porque no solo de pan se vive, sino de toda palabra que viene de Dios. Muy bonito. Gloria Delgado, me invita a comprometerme con mirar, ver y escuchar para dónde está la necesidad. Clara Grimaldo, compartir el pan pensando en el hambre material para saciar su carencia, compartiendo lo que podamos aportarles. Lisbeth Gómez, tener disponibilidad. Así es, y bueno, muchísimas gracias por cada mensaje que nos han compartido. Y bueno, yo personalmente me comprometo a tener un corazón más dispuesto. A veces me cierro mucho y como cuidando ese interior, vamos a dar medido. Pues no, eso no es lo que me enseña Jesús en este Evangelio. Él pues no se midió para nada. Al contrario, les dijo a sus discípulos, hagan que la gente se siente, que es que la gente se sienta bien, se sienta cercana, se sienta atendida, se sienta en casa. Y me quedo también con esa comunión que hablaba el Padre Freddy. Es a lo que estamos invitados, ¿no? En casa sobre todo, porque muchas veces también queremos tener comunión hacia afuera, hacia las comunidades, y nos llenamos de tantas cosas, pero dejamos de oír a los que tenemos en casa. Así que pues yo en lo personal me comprometo a tener ese corazón un poco más dispuesto para abrazar a quienes en casa pues están esperando por mí cada día. David, ¿algo más que quieras agregar, padre? Bueno, me comprometo a estar más cerca de los que necesiten. A veces uno pasa por alto muchas cosas, ¿no? Por el día a día, pero los vemos, en mi caso, los veo todos los días en la calle. Y hay que desprenderse de las cosas que uno tiene. Bajarse y en realidad sentirse que hacerle sentir a las personas que ellos también valen por la necesidad que tengan, ya sea una persona que tenga cualquier situación o una enfermedad o una adicción, también uno tiene que llevarle la palabra, pero también uno puede llevarle algo de comer o compartir ropa con ellos para que ellos se puedan vestir, alguna necesidad que tengan. Eso es lo más importante. Me comprometo a que debo de hacerlo, me comprometo a que se tiene que hacer como humano, es lo más importante. Y así podemos hacer que las personas también se sientan acogidas y agradecidas. Así es. Padre, ¿algo que quiera? Creo que lo importante aquí es el compromiso siempre, ¿no? Sí. La fe no solo nos eleva a una situación espiritual cómoda, no, la fe nos compromete a tocar la vida de las personas. Sí. Empezando por la nuestra, obviamente, pero siempre pasando también por el prójimo. Y aquí Jesús tiene esa sensibilidad especial hacia el prójimo. Los hubiera mandado perfectamente a su casa, hambreando, ¿no? Sí. Pero no lo hizo así. Así que ahí nos deja una buena lección. Así es. Y bueno, tenemos mensajes. Lidia Poyatos, buenas noches. Muchas gracias por compartir este programa tan hermoso y especial. Gracias, Lidia. Y bueno, queremos compartirles también en pantalla, tenemos el flyer de la caminata. No se queden sin participar. El año pasado estuvo
muy divertida. La verdad que nos encantaba ver las mascotas, las familias, los niños. Empezábamos de muy temprano haciendo ejercicios, calentando en los estacionamientos y bueno, aquí tenemos todo el detalle. Igual en todas las Eucaristías estamos compartiendo este flyer para que ustedes con ese código QR puedan inscribirse y la donación de 10 balboas es un bonito momento para compartir en familia. Es un domingo para empezar, como quien dice, poniendo nuestro cuerpo físico en forma, pero sobre todo el compartir en comunidad. Así que los esperamos a todos, que se inscriban y bueno, aquí los esperamos. Queremos entonces dar las gracias pues por este espacio. La verdad que disfrutamos cada jueves estar con ustedes, leerles y pues queremos en este momento pedirle a David que nos haga la oración final. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la necesidad de la gente. Regálanos tus sentimientos para no pasar indiferentes ante el dolor de los que tenemos a nuestro lado. Haz que estemos atentos a la realidad que hoy vive tanta gente. Señor, hoy no solo hay hambre de pan, sino de paz, de alegría, de compañía, de consuelo. Hay hambre de ti. Ven, Señor, y reparte tu pan entre nosotros. Amén. 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 Y bueno, ha sido un enorme placer estar aquí. Nosotros les deseamos una muy feliz noche y queremos pues dejarlos también con una canción, con un bello mensaje y pues no se olviden con eso que nos hemos comprometido. Estamos invitados a imitar a Jesús, así que pues pidámosle su gracia para que cada día, en cada ambiente, en cada momento, pues tengamos ese corazón compasivo para amar y compartir como Él. Así que muchísimas gracias y feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones. En cualquier lugar del mundo, donde quiera que me encuentre, tú siempre vas conmigo. Yo sé que no voy sola. Puede estar yo tan lejos de mi tierra, de mi gente, y aún así me puedo hallar hoy muy cerca de mi hogar. Me llenas de paz, me llenas de fuerza. Saber que voy contigo es lo más grande que tengo en mi vida. Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Hoy sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Tú has dicho que quien ha dejado todo en tu nombre recibirá mucho más y tendrá vida eterna. Tú eres mi fortaleza, mi refugio en la tormenta. Tu amor me sostiene, tu palabra me alimenta. Me llenas de paz, me llenas de fuerza. Saber que voy contigo es lo más grande
estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Oh Jesús, en ti yo pongo mi fe, en ti yo caminaré sin temor. Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Sé que mi casa en tu presencia por siempre. Quiero habitar en tu presencia. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.